Bienvenidos, yo soy el profesor Ezequiel y hoy vamos a estar resolviendo un examen final de la materia matemática del CBC. El final cuenta con 20 preguntas, en las cuales voy a estar resolviendo cada una, explicando paso a paso cómo resolverlas. En el ejercicio número 1 nos dan dos funciones y tenemos que encontrar f o g. Hay que hacer una composición de funciones. F o g significa la función g dentro de f. Entonces, f o g me quedaría, como estoy metiendo la función g dentro de f y f es 3x más 1, voy a colocar 3 por, y en vez de la letra x voy a estar colocando toda la función g más 1. Por lo tanto, la función g era e elevado a la 2x menos 1. Vamos a resolver esto, que lo único que podríamos hacer acá sería distributiva. Me quedaría 3 por e a la 2x menos 3 más 1. Y por último, estos dos que son números los vamos a poder sumar y restar. Por lo tanto, f o g, la composición de estas dos funciones, me quedaría 3e a la 2x menos 2. Y esta de acá sería el resultado correcto. En el punto número 2 nos piden los puntos específicos en donde dos funciones se van a intersectar. Cuando decimos que dos funciones se intersectan, quiere decir que en esos dos puntos las funciones son exactamente iguales. Entonces lo que haríamos sería igualar las dos funciones. El primer paso entonces sería igualar a 0. Pasaría estos dos términos al otro lado. Me quedaría x cuadrado menos 4x más 3. Y esta x, como acá estaba positiva, pasa a negativa y este menos 3 pasaría sumando. Vamos a ver los términos semejantes. Acá tendría menos 4x menos 1x me daría menos 5x y más 3 me da más 6. Ahora nos queda una función cuadrática. Tenemos dos opciones para resolverla. Por un lado tenemos la ecuación de segundo grado o la fórmula resolvente, en donde en este caso la letra A vale 1, la B vale menos 5 y la C vale 6. O la otra forma sería utilizando el hack matemático que expliqué en uno de mis videos anteriores, que lo voy a dejar en la descripción por si no lo vieron. Yo lo voy a estar resolviendo utilizando lo del hack matemático. Para eso tomo el término independiente, que sería 6, y escribo todas las posibilidades de multiplicaciones que me darían 6. En este caso sería 6 por 1 y 2 por 3. Porque si escribo 3 por 2 es exactamente lo mismo, y si escribo 1 por 6 es esto de acá. Ahora habría que ver cuáles de estas dos posibilidades me logran hacer el menos 5 con sumas y con restas. En este caso, si al menos 6 le sumaría 1, me da menos 5. Pero en este caso también, si al menos 2 le resto 3, también me queda menos 5. Así que vamos a estar viendo cuáles de las dos opciones vamos a estar utilizando para factorizar esto. Hay que tener en cuenta que la multiplicación de estos dos números me tiene que dar sí o sí el término independiente. Y si acá multiplico menos 6 por 1, me queda menos 6. Pero si multiplico menos 2 por menos 3, me da más 6, lo que es el término independiente que tenemos acá. Entonces la opción correcta va a ser esta de acá. Entonces ahora solamente tenemos que colocar dos paréntesis multiplicándose, en donde el primer término sea la letra x y los espacios en blancos se completan con estos dos números, el menos 2 y el menos 3. De esta manera sabríamos que por el primer paréntesis el primer resultado es 2 y por el segundo paréntesis el resultado es 3. Pero como nos están pidiendo coordenadas de puntos específicos, acá tenemos el resultado de la x. Tenemos que ver cuánto valen estos dos puntos en el eje y. Para eso vamos a elegir cualquiera de las dos funciones. Yo voy a optar por elegir la función lineal, que es más fácil, y reemplazar con estos dos valores. Sería entonces, en vez de la x, coloco el número 2, me quedaría 2 menos 3. Entonces, el punto cuando la x vale 2, la y valdría menos 1. Mientras que cuando vale 3, me queda 3 menos 3, lo que me hace que la función en ese punto valga 0. Entonces, los dos puntos específicos de intersección entre estos dos gráficos
sería el primero cuando la x vale 2, la y vale menos 1, y el segundo cuando la x vale 3, la y vale 0. Ahora nos están pidiendo las ecuaciones de las asíntotas de esta función. Para eso hay que tener en cuenta que la asíntota vertical va a ser lo que me haga al denominador 0. Entonces, si tomo el denominador y lo igualo a 0 y despejo, voy a encontrar la asíntota vertical, que en este caso va a ser x igual a 2. Mientras que para encontrar la asíntota horizontal, lo que tendríamos que hacer es la división entre los coeficientes. Acá abajo, si adelante de la x no tengo nada, tendría un 1, entonces 6 dividido 1 me queda 6. Entonces la asíntota horizontal va a estar cuando la y valga 6. Para el siguiente ejercicio tenemos que encontrar el valor numérico de esta integral definida. Para eso vamos a estar aplicando el método de sustitución y las propiedades de integración, en donde si tengo un número, una constante, puede salir afuera de la integral. Me quedaría de esta manera, raíz de x más 9 de x. Y ahora aplicamos el método de sustitución, en donde lo que tengo dentro de la raíz lo voy a denominar z. Derivada de este lado es de x, derivada de z, de z. Vengo a la integral y sustituyo todo. Me quedaría integral definida entonces entre 7 y 0 de la raíz de z, de z. Una manera de escribir la raíz de z sería escribirlo como potencia, z elevado a la 1/2. Ahora sí, aplicamos el proceso de integración, en donde le sumo 1 al exponente y el mismo número abajo como denominador. Me quedaría entonces este 3 por z a la 3/2, porque 1/2 más 1 es 3/2, y todo esto dividido el mismo 3/2, más una constante de integración que acá no la escribiríamos porque estamos hablando de una integral que es definida. Continuemos y terminemos esto. En vez de la letra z colocamos lo que dijimos que valía. Me quedaría entonces 3 por x más 9, todo elevado a la 3/2, por 2/3, porque si tengo una división entre fracciones, esta fracción se podía invertir y pasaba a ser una multiplicación. De esta manera, este 3 con este 3 se simplifica, quedándome como resultado de esta integral 2 por x más 9, todo elevado a la 3/2. Y ahora sí vamos a evaluar esta función entre el 7 y el 0, que son los límites de integración. Para resolver esto era todo reemplazado con el valor superior, lo que me quedaría 7 más 9, todo elevado a la 3/2, y después hay que restarle todo lo mismo reemplazado con el límite inferior, lo que me quedaría 2 por 0 más 9 elevado a la 3/2. Dentro del paréntesis, 7 más 9 me queda 16, y este exponente, que era una fracción, la puedo escribir como raíz. Me quedaría raíz y el numerador, que es 3, pasaría a ser potencia del 16. Lo mismo pasaría con esto de acá. 0 más 9 me queda 9 y me queda raíz cuadrada de 9 al cubo. Paso a separar los exponentes, lo que me quedaría 16 al cuadrado por la raíz de 16, y lo mismo con el otro, raíz de 9 al cuadrado por raíz de 9. Entonces acá, cuadrado con índice se simplifica, me quedaría 2 por 16 y la raíz de 16 es 4. Lo mismo en el segundo término. Raíz con índice se simplifica, me queda 9 y la raíz de 9 es 3. 2 por 16 es 32, 32 por 4 es 128. Mientras que 2 por 9 me queda 18 y 18 por 3 me queda 54. Entonces, por último, restamos 128 menos 54, lo que nos quedaría 74. Entonces, esta sería nuestra opción correcta del valor numérico de la integral definida. En este problema tenemos una parábola que pasa por dos puntos, pero nos están preguntando la abscisa del vértice. Eso significa cuánto vale x del vértice. Porque hay que tener en cuenta que los puntos que nos dan son raíces, porque significa cuando la x vale menos 9, la y vale 0, lo que sería una raíz,
y el otro que es, cuando la x vale 1, la y vale 0. Entonces, x1 valdría menos 9 y x2 valdría 1. Una manera de calcular x del vértice era sumando estas dos raíces y dividiéndolas por 2, lo que me quedaría menos 9 más 1, todo sobre 2, lo que me quedaría menos 8 sobre 2, que sería menos 4. Entonces, menos 4 sería la abscisa del vértice de esta función cuadrática. En este ejercicio tenemos que calcular el conjunto de negatividad de la función. Para poder hacerlo tenemos dos opciones. O graficamos la función y calculamos viendo el gráfico los conjuntos de negatividad, o también podemos aplicar el teorema de Bolzano. Lo que voy a estar haciendo sería graficar la función. Para eso tengo que factorizar el paréntesis que está elevado al cuadrado, lo que me quedaría x más 3 por x menos 2. Esto se puede hacer, tal y como hicimos en el ejercicio anterior, mediante la ecuación de segundo grado o mediante el jac matemático. X más 3 por x menos 2, estos dos sería la factorización del primer paréntesis, mientras que el segundo paréntesis se va a mantener exactamente igual. ¿Esto qué significa? Que las tres raíces van a ser por el primer paréntesis menos 3, por el segundo paréntesis 2 y por el tercer paréntesis menos 1. Y nuestra ordenada al origen de esta función sería la multiplicación de estos tres números. 3 por menos 2 es menos 6, menos 6 por 1 es menos 6. Entonces ahora sí, teniendo todos estos datos, puedo pasar a hacer el gráfico. También tengo un video explicando algunos trucos para poder graficar funciones polinómicas, que también lo voy a estar dejando en la descripción. En este caso, como es de orden impar, porque tenemos tres raíces, que las voy a estar marcando en el eje X, la ordenada al origen que se marca siempre en el eje y adelante del paréntesis tenemos un 1 que es positivo, la función arranca de abajo y se va hacia arriba. Entonces esto aproximadamente haría esto de acá. Pasa por las raíces, pasa por la ordenada y se va hacia el más infinito. Ahora, teniendo el gráfico, podemos indicar el conjunto de negatividad, que sería del menos infinito al menos 3, y también lo tenemos desde el menos 1 hasta el 2. Y esto de acá sería el conjunto de negatividad. Ahora tenemos que calcular el área de esta función con el eje X entre el menos 1 y el 4. Eso significa que vamos a tener que calcular la integral de la función entre esos dos valores, entre el 4 y el menos 1. Recuerden que el más chiquito siempre iba abajo. Entonces ahora calculo la integral de cada término. Integral de 3x cuadrado quedaría 3x al cubo porque le sumo 1 al exponente, el mismo número abajo, más 3x. Todo esto evaluado entre 4 y menos 1. Antes de pasar a reemplazar con los límites de integración, la primera fracción la puedo simplificar. Por lo tanto, ahora sí, reemplazado todo con 4, me quedaría 4 al cubo más 3 por 4, y todo esto le voy a estar restando, todo reemplazado con el menos 1. Menos 1 al cubo más 3 por menos 1. 4 al cubo me queda 64 y 3 por 4, 12. Y a todo esto hay que restarle menos 1 al cubo, lo que sería menos 1, y más 3 por menos 1 es menos 3. 64 más 12 sería 76 menos 1 menos 3 es menos 4. Menos por menos me queda más, así que 76 más 4 me queda 80 unidades al cuadrado. Esta de acá sería el área entre estos límites de integración. Ahora tenemos que encontrar la recta tangente cuando la x vale 2 de esta función. Para eso lo primero que tengo que hacer es encontrar cuánto vale en la misma función ese punto en específico. Para eso reemplazo la x por 2 y voy a empezar a resolver todo esto. Me quedaría entonces, acá tendría 2 al cuadrado que es 4, 4 menos 4 es 0, por lo tanto por el primer término tendría e elevado a la 0, 3 por 2 es 6, más 5.
todo número elevado a la 0 siempre es 1, por lo tanto 1 más 11, porque 6 más 5 es 11, me quedaría que en ese punto la función toma el valor 12. Ahora tenemos que ver cuál es la pendiente de la recta tangente. Para encontrar la pendiente de esta recta tangente hay que aplicar la derivada. Entonces la derivada de la función va a ser derivada del primer término, como es exponencial, me queda exactamente lo mismo multiplicado por la derivada del exponente, que sería 2x. Derivada del segundo término me queda 3, mientras que la derivada del último es 0. Y acá también tenemos que reemplazar en la derivada por 2 para encontrar la pendiente de esta recta. Acá me quedaría e elevado a la 0, porque se vuelve a repetir lo mismo que acá. 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, por 2 por 2, más 3. Acá tendríamos entonces e a la 0 es 1, 1 por 2, 2, por 2, 4, y 4 más 3, me queda que la pendiente de esta recta tangente va a ser 7. Vamos ahora sí a la fórmula general de cualquier recta, mx más b, y reemplazo con los valores. La x vale 2, la y vale 12, la m vale 7. Me quedaría 12 es igual a 7 por 2 más b. En este caso 7 por 2 es 14, que como está positivo pasa a negativo, haciendo que la letra b valga menos 2. Teniendo el valor de m y de b, escribo la recta tangente. Me quedaría 7x menos 2. Acá nos piden encontrar el dominio de la función. Para hacer esto tenemos que indicar que lo que está dentro de la raíz tiene que sí o sí ser mayor que 0, porque no podemos resolver en los números reales una raíz de un número negativo. Entonces para eso escribimos que todo lo que está dentro de la raíz sí o sí tiene que ser mayor que 0. Y nos queda una inecuación para resolver. Me quedaría entonces menos 3x va a ser mayor que menos 9, y ahora como el número que multiplica la x es negativo, el símbolo se invierte. Me quedaría x ahora va a ser menor que menos 9 dividido menos 3. Menos por menos es más, 9 dividido 3 me queda 3. Por lo tanto, esto de acá sería la solución. Esto quiere decir que el dominio de la función va a ser desde menos infinito hasta el 3 inclusive. El 3 también va a estar incluido, porque si lo reemplazamos acá me queda la raíz de 0, y la raíz de 0 sí tiene solución. En este ejercicio tenemos que calcular la integral de esta función, y vamos a estar utilizando el método por partes debido a que la derivada de uno no tiene nada que ver con el otro. Acá tendríamos derivada de esto es 8 y derivada de esto es 1 sobre x. No tiene nada que ver con el otro, por lo tanto es por partes. Entonces, para eso habría que establecer cuál es u, cuál es de u, cuál es b y cuál es de b. Para eso tenemos que fijarnos en la palabra hilate, en donde acá tendríamos logarítmica, la letra L, y acá tendríamos algebraica, porque es una lineal. Entre la algebraica y la logarítmica, la que aparece primero es la letra L, por lo tanto esa va a ser nuestra letra U, mientras que todo lo otro va a ser dB, siempre con el diferencial. De este lado derivo, me queda 1 sobre x, y de este lado integro. La integral de 8x es 8x al cuadrado sobre 2 menos 7x, en donde en la primera fracción se puede simplificar. 8 dividido 2 me queda 4x cuadrado menos 7x. Y ahora pasamos a utilizar la fórmula de integración, que me dice u por b quedaría 4x cuadrado menos 7x por logaritmo natural de x menos la integral de b por du, lo que me quedaría 4x cuadrado menos 7x todo sobre x de x. Para resolver esta integral voy a distribuir la letra x para ambos términos del numerador. Entonces tendríamos 4x cuadrado dividido x me queda únicamente 4x, y 7x dividido x me queda 7. Entonces acá tendría que hacer la integral de estos dos términos.
Integral de 4x sería 2x cuadrado. Mientras que la integral de menos 7 me queda menos 7x, pero por este menos por menos, más 7x. Y a todo esto le agregamos la constante de integración. En este siguiente ejercicio tenemos que encontrar el conjunto solución de esta inecuación. Para eso tenemos que ver bien con qué signo va a quedar cada opción, porque acá vamos a tener dos opciones. Como todo esto tiene que ser menor a 0, podemos decir que el numerador va a ser un número positivo, mayor que 0, y que el denominador va a ser un número negativo, porque más por menos me queda este menos. Mientras que la otra opción sería lo contrario, que el numerador sea negativo y que el denominador sea positivo. Paso a resolver cada una de las opciones. Acá tendría que la x es mayor que 5 y que la x es menor que menos 1. Y acá tendría que x es menor que 5 y que la x es mayor que menos 1. Teniendo la solución de cada una de las opciones, paso a graficarlas en la recta numérica. Acá me dice que la x es mayor que 5, todos los positivos mayores que 5 y los negativos menores que menos 1. Como acá en ningún momento ambas soluciones se intersectan, no tendríamos solución por la primera opción. Ahora, para la segunda tendríamos todos los menores que 5, pero los mayores que menos 1. Entonces, como acá sí ambas se intersectan, el resultado de esta inecuación sería desde el menos 1 hasta el 5. Acá nos piden encontrar los máximos y los mínimos de esta función. Para eso vamos a calcular la amplitud. Para calcular la amplitud era calcular el módulo de la letra A, que en este caso vale 5. El módulo de 5 nos daría por un lado el máximo y por otro el mínimo de la función. En este caso el máximo estaría en 5 y el mínimo estaría en menos 5. Pero ¿qué pasa? Toda esta función también cuenta con la letra D. Esta letra D me indica el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la función. Entonces, a estos dos máximos y mínimos habría que estar sumándole la letra D. Si fuese negativo, le restaríamos. Quiere decir que el máximo de esta función estaría en 7, mientras que el mínimo estaría en menos 3. En este ejercicio nos piden encontrar los valores de A y de B, sabiendo que tenemos la recta tangente cuando x vale 1 que vale 8x más 7. Lo primero que tenemos que hacer es derivar esta función. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de ax me quedo únicamente con la letra a, y la derivada de b, que sería un número, me daría 0. Esto lo hacemos porque la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. En este caso, la recta tangente tiene como pendiente 8. Quiere decir entonces que en vez de la derivada voy a colocar el 8 y ahora me queda una sola ecuación para poder resolver, porque el valor de la x también lo tengo, que vale 1. En este caso 2 por 1 me queda 2 y el 2 positivo pasaría al otro lado restando. 8 menos 2 me da el valor de a, por lo tanto el valor de a va a ser 6. Otra cosa a tener en cuenta es que en este punto tanto la recta tangente como la función van a tener el mismo valor de la ordenada, significa la letra i. Por lo tanto voy a reemplazar el valor de la x en esta función para encontrar cuánto vale la letra i. Me quedaría entonces i es igual a 8 por 1 más 7. 8 por 1 es 8, 8 más 7 me queda 15. Por lo tanto el valor de la i vale 15. Ahora vuelvo a esta función, reemplazo f de x por 15, x por 1 y la letra a por 6 para que me quede la única incógnita, la letra b. Sería entonces 15 es igual a 1 al cuadrado más 6 por 1 más b. Acá tendría 15 va a ser igual a 1 más 6 más b, 1 más 6 me queda 7, 7 más b y el 7 que está positivo lo paso negativo
Por lo tanto, el valor de la letra B sería 8. Y acá encontramos los dos valores que necesitábamos. Para este ejercicio nos piden encontrar cuáles son los extremos locales de esta función, en donde ya sabemos la derivada. Hay que tener en cuenta que los máximos y los mínimos se obtienen igualando la derivada a 0. Por lo tanto, igualaría el primer paréntesis a 0 y el segundo paréntesis también a 0. Y voy a estar resolviendo cada una de estas ecuaciones. Por lo tanto, acá el 8 que está positivo pasa a negativo y acá empiezo a despejar. 2x va a ser igual a 8, x va a ser igual a 8 dividido 2, por lo tanto x va a ser igual a 4. Ya sabemos entonces que vamos a tener dos extremos, uno en menos 8, el otro en 4, pero no sabemos si el menos 8 es un máximo o si es un mínimo, y lo mismo va a pasar con el 4. Entonces vamos a estar utilizando el criterio de la segunda derivada, que esto también lo tengo explicado en el canal y también lo voy a estar dejando en la caja de descripción. Para poder calcular la segunda derivada podríamos aplicar la derivada de una multiplicación o podemos aplicar distributiva y luego derivar término a término, que es lo que voy a estar haciendo acá. Entonces, aplico distributiva. 8 por 2x es 16x, 8 por 8 es menos 64, x por 2x es 2x cuadrado y x por menos 8, menos 8x. En este caso, tanto el primer término como el último son semejantes, por lo tanto, esto me quedaría 2x cuadrado más 8x menos 64. Una vez que lo tengo expresado de esta manera, paso a calcular la segunda derivada, que esta me daría 4x más 8. Una vez que teníamos la segunda derivada, tengo que reemplazar por las x con el menos 8 y con el 4. Por lo tanto, empiezo con el menos 8. Me quedaría 4 por menos 8 más 8. Que esto sería 4 por menos 8 es menos 32, menos 32 más 8 es menos 24. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el 4. Sería entonces 4 por 4 más 8. En este caso 4 por 4 es 16 y 16 más 8 también me queda 24 pero positivo. Entonces ahora me voy a fijar en los signos. El menos 8, como el resultado de la segunda derivada es negativo, entonces quiere decir que es un máximo. Mientras que el 4, como el resultado nos quedó positivo, quiere decir que es un mínimo. Entonces de esta manera tendríamos resuelto el problema debido a que menos 8 va a ser el máximo y 4 va a ser el mínimo. En el siguiente ejercicio nos piden calcular la inversa de la función, que para eso en vez de f de x colocábamos la letra x y en vez de la letra x colocábamos la letra y. Y ahora íbamos despejando para poder dejar sola la letra i de este lado. Entonces ahora empiezo a despejar. El 5 que está positivo pasaría a negativo y me queda igualado a menos e elevado a i menos 4. Ahora este menos 1 que está multiplicando la e pasa dividiendo, haciendo que le tenga que cambiar los signos a ambos términos. Por eso es que ahora me queda la x negativa y el 5 positivo. Esto va a ser igual a e elevado a i menos 4. Ahora voy a estar aplicando la definición del logaritmo, en donde la base elevado al resultado, que sería i menos 4, nos va a dar como resultado el argumento. Tenemos que pasar ahora el 4, que allá está restando, va a pasar sumando, me quedaría más 4 igual a i. Y ahora, para que la respuesta se parezca a alguna de las opciones que tenemos en el examen, tenemos que invertir estos dos. Siempre y cuando mantengamos los signos, podemos hacer esto. El 5 que es positivo y la x acá es negativa. Más 4 es igual a i. Entonces esta de acá sería la función inversa. Vamos a encontrar la función lineal que pasa por estos dos puntos
que también lo voy a estar dejando en la caja de descripción por si necesitan una explicación más detallada. En este caso tengo que escribir dos veces la ecuación general de la recta, que sería mx más b, y lo escribo dos veces porque tengo dos puntos. Para la primera voy a reemplazar el valor de la x, que es menos 1, y el valor de la y, que vale 6. Me quedaría 6 es igual a menos 1m más b. Mientras que en el segundo voy a hacer lo mismo, pero con el segundo punto. La y vale menos 6 y la x acá vale 2. Entonces me queda 2m más b. Ahora empiezo a despejar la letra b de ambas ecuaciones. Me quedaría 6 más m es igual a b. Mientras que en la otra me queda menos 6 menos 2m es igual a b. Como ambas ecuaciones están igualadas a la letra b, puedo igualar las ecuaciones. Me queda 6 más m es igual a menos 6 menos 2m. Números de un lado, letras del otro. Por lo tanto tendría m más 2m es igual a menos 6 menos 6, porque acá el menos 2m está restando, pasa sumando, y el 6 que acá estaba positivo pasa negativo. Me quedaría 3m es igual a menos 12, por lo tanto m va a ser menos 12 dividido 3, que nos queda que la m vale menos 4. Una vez que tenemos el valor de la m, nos falta el valor de la letra b. Para eso vuelvo a cualquiera de estas dos y reemplazo el valor de la m. En este caso lo voy a estar reemplazando en esta porque me parece más fácil. Sería entonces 6 más la letra m, que vale menos 4, va a ser igual a la letra b. Más por menos es menos, por lo tanto 6 menos 4 es igual a b, por lo tanto la b vale 2. Teniendo el valor de la m y de la b, escribo la ecuación, que me quedaría menos 4x más 2. Y esta de acá sería la función lineal que pasa por estos dos puntos. En el siguiente nos están preguntando cuándo esta función es creciente. Para eso voy a estar graficando la función para luego, viendo el gráfico, establecer el conjunto de crecimiento. Para graficar esta función necesitamos máximos y mínimos y las raíces. En este caso las raíces tengo que factorizar esto sacando factor común x cuadrado, me queda x cuadrado menos 8, por lo tanto dos raíces van a ser 0, x1 igual a 0, x2 igual a 0, mientras que las otras dos raíces van a salir de igualar todo este paréntesis a 0, lo que me quedaría x cuadrado es igual a 8, x va a ser la raíz de 8, por lo tanto x3 y x4, uno me quedaría 2,8 y el otro me quedaría menos 2,8. Ahora para máximos y mínimos tenemos que derivar la función y después igualarla a 0. En este caso derivada de x cuarta me queda 4x cubo y la derivada de menos 8x cuadrado me queda menos 16x. Igualando a 0 voy a aplicar nuevamente factor común. En este caso puedo sacar afuera 4x, lo que hace que dentro del paréntesis me quede x cuadrado menos 4. Esto que me queda dentro del paréntesis es una diferencia de cuadrados, por lo tanto lo voy a expresar como x más 2 por x menos 2. Esto significa que esta función va a tener tres posibles máximos o mínimos, en cual uno va a ser 0, el segundo va a ser menos 2 y el tercero va a ser 2. Una vez que tengo los tres valores de los máximos y los mínimos, lo reemplazo en la función para saber cuánto vale en el eje y. Cuando reemplacemos por 0, 0 a la cuarta es 0, 0 al cuadrado es 0, por 8 es 0, 0 menos 0, 0. Cuando reemplazamos con 2, 2 a la cuarta es 16, 2 al cuadrado es 4, 4 por 8 es 32 y 16 menos 32 me queda menos 16. Y lo mismo va a pasar con este último. Vamos a marcar en el gráfico entonces las raíces, el cual son menos 2,8, 0 y 2,8, y los máximos y los mínimos. Acá tengo, cuando la x vale 0, la y vale 0. Quiere decir que esta raíz también es un máximo o un mínimo.
Con el 2, cuando la x vale 2, la y vale menos 16. Acá tendríamos entonces otro punto. Y lo mismo va a pasar con el menos 2. Ahora, uniendo todo esto, me queda como si fuese una W. Entonces ahora, viendo el gráfico, el conjunto creciente sería a partir del menos 2 hasta 0, el gráfico crece y también tendríamos otra parte que crece que es a partir del 2 al más infinito. Entonces este de acá sería el conjunto de crecimiento. Para este ejercicio nos están pidiendo la primitiva de la función. Eso significa calcular su integral. En este caso vamos a poder utilizar el método de sustitución, porque el denominador es un grado mayor que el numerador. Y eso significaba que cuando lo derivaba me daba x al cubo. Entonces todo lo que está en el denominador es lo que voy a estar llamando z. Y vamos a empezar a derivar de los dos lados. Derivada de este lado me queda 4x cubo de x, mientras que del otro lado de z. Otra manera de escribir el número 12 sería 3 por 4. El 12 lo escribo como 3 por 4 porque acá me dice 4x al cubo, que sería esta parte de acá. Entonces el 3, como es un número, puede salir adelante de la integral antes de hacer la sustitución, lo que me quedaría 4x cubo en el numerador y x cuarta más 7 en el denominador. Ahora sí, teniendo todos estos datos, paso a sustituir. Me quedaría el 3, que está acá afuera, por la integral de 1 sobre z de z. Porque todo el denominador habíamos llamado z, por eso la z acá abajo, y 4x cubo de x, todo lo que está en el numerador, acá me dice que vale dz. En este caso, la integral de 1 sobre z es logaritmo natural de z más una constante de integración. Y por último, reemplazábamos el valor de la z por lo que dijimos que valía. Entonces el resultado me quedaría 3 por logaritmo natural de x cuarta más 7, sumándole la constante de integración. En este caso nos están pidiendo calcular la expresión que nos indica cómo calcularíamos el área entre el 1 y el 8. Para eso voy a hacer muy rápidamente un gráfico de estas dos funciones. Voy a comenzar con la función lineal, que para eso, cada vez que yo dé valores de la x, me va a tirar el mismo resultado en la y, porque si yo pongo acá 0, el resultado es 0. Si pongo 2, el resultado es 2. Si pongo 4, es 4, y así sucesivamente. Como necesitamos el gráfico hasta el número 8, voy a graficar esta función hasta el número 8. El gráfico de la función lineal me queda de esta forma. Y ahora vamos a ir dándole valores a la letra x como para poder graficar esta homográfica. Cuando la x vale 1, la y vale 16. Cuando la x vale 2, 16 dividido 2 me queda 8. Cuando vale 4, 16 dividido 4 me queda 4. Cuando vale 8, esto me queda 2. Entonces el gráfico siempre va a ir decreciendo. Acá vamos a necesitar calcular dos integrales, porque en el 1 tendríamos esta parte de acá, este área de acá, y después a partir del 4 hasta el 8 también tendríamos esta de acá, en donde en cada una hay que siempre acordarse de techo menos piso. Entonces la primera integral me quedaría entre el 4 y el 1, en donde la función g hace de techo. Entonces el techo, que sería g de x, menos f de x, que es el piso. Y a todo esto hay que sumarle el otro área, que el otro área iría desde 8 hasta 4, y en este caso la función techo ahora pasa a ser la función lineal. Por lo tanto, f de x menos g de x. Y esta de acá sería la expresión que me permita calcular el área de estas dos funciones en el intervalo pedido. En este último ejercicio nos piden calcular la derivada de esta función. Como tengo una división, voy a estar aplicando la fórmula de la división, que era el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo sobre el segundo al cuadrado. En este caso podríamos ir directamente haciéndolo en la fórmula, pero lo voy a estar separando para calcular su derivada por separado.
En este caso, u es todo el numerador, que sería 7 más 2 logaritmo natural de x. La derivada me quedaría, derivada de 7 es 0 y derivada de 2 logaritmo natural, el 2 como es un número se sigue manteniendo y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Mientras que b es el denominador, que es x, por lo tanto la derivada es 1. Ahora sí, teniendo u su derivada, b y su derivada, voy a la fórmula y lo reemplazo. Entonces la derivada de la función quedaría u derivado por b, que sería 2 por 1 sobre x por b, que vale x, menos u, que es 7 más 2 logaritmo natural de x, por b derivado, que sería 1, y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Me quedaría sobre x al cuadrado. En el primer término, esta x con esta x se puede simplificar, por lo tanto me quedaría únicamente el número 2. Acá, como estoy multiplicando por 1, esto no se va a modificar, pero sí vamos a cambiar los signos porque tengo un menos adelante. Me quedaría menos 7 menos 2 logaritmo natural de x, todo sobre x cuadrado. Y en este caso lo único que podríamos resolver es la resta. 2 menos 7 me queda menos 5 menos 2 logaritmo natural de x, todo sobre x cuadrado. Y esta de acá sería la derivada de esta función. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video y no te olvides de compartirlo con quien creas que lo necesite. Nos vemos la próxima.